Muy buenas noches, soy el Pensador Nocturno y aquí estamos con una reseña de Siddhartha de Hermann Hesse, último libro que leí, lo terminé hace unos días, una joya, una joya y se parece mucho a otro libro de él, El Lobo Estepario, y que se parezcan tiene una explicación muy importante que tiene que ver con el autor y su búsqueda, por ser alguien en específico, por su búsqueda de sí mismo, por su una búsqueda espiritual en este, una búsqueda intelectual en el otro, pero en ambos casos es una búsqueda del autor. Él se ve reflejado en su obra. Trata sobre un joven que le pide a su padre que lo deje ir a meditar, a reunirse, a congregarse con los samanas, que eran una especie de secta, por decirlo de alguna manera, una especie de grupo de hombres espirituales que se dedicaban prácticamente a la indigencia, pero no la indigencia común, simplemente se dedicaban a vivir solamente del ayuno, de la meditación y de la prédica de las enseñanzas del budismo para alcanzar el nirvana. Vivían como indigentes porque vivían de la caridad de los demás, se alimentaban de esa manera y si tenían que congregarse en algún lugar, se quedaban en las casas de otras personas, pero eran vistos como seres puros, seres, digamos, de una espiritualidad elevada y tenían un cierto respeto en una sociedad india. Siddhartha se va a meditar con estos personajes, pero en el camino él se va con su amigo Govinda. Y en el camino ambos empiezan, Siddhartha primero se convierte en un gran personaje espiritual, promete mucho como líder samana, promete, es una promesa en el grupo. Su amigo Govinda lo admira increíblemente y se espera de él, está llamado a ser un personaje muy importante. Un día se corre el rumor de que el Buda, que es un iluminado, que es básicamente un líder espiritual. Cuando hablamos de Buda, no nos referimos específicamente a Siddhartha Gautama, sino a Gautama, en este caso, a otro personaje inventado en la historia, pero el que tiene ya el puesto de Buda. Entonces, Siddhartha quiere conocerlo y lo logra conocer y tiene una conversación muy interesante con él, porque Siddhartha en un principio quiere seguirlo, pero al final solo Govinda decide seguirlo y Siddhartha prefiere seguir su camino porque en un momento de reflexión llega a la conclusión de que no quiere seguir más líderes espirituales, sino que quiere seguir su camino, quiere buscar su manera de lograr llegar al nirvana, de lograr tener esa espiritualidad, porque ya los samanas no lo llenan, salió, se fue de ellos, los abandonó para seguir a Gotama. Y luego al llegar donde Gotama, a pesar de que lo admira y admira su prédica y su aura, que también se menciona, es bien importante el aura de estos personajes, de paz, de tranquilidad, un aura que ellos pueden notar. A pesar de todo esto, prefiere seguir su camino. Y Gotama, o sea, Buda, lo aconseja, pero también le dice, eres un hombre muy inteligente, pero ten cuidado con la inteligencia excesiva. Luego Siddhartha sigue su camino y cruza el río hasta la ciudad. Un barquero lo lleva, un barquero muy amable que será muy importante para él en algún momento de la obra. Y lo lleva a la ciudad. Y en la ciudad conoce una serie de personas. No quiero entrar en detalles porque esto sería spoiler y me encantaría que ustedes la leyeran. Conoce una serie de personajes que le van a cambiar su vida. Y él empezará a hacer cosas que hacemos todos. Pero esas cosas que a todos nos preocupan, el dinero, la estabilidad social,
la crianza de los hijos, los placeres, como irnos a tomar alcohol, los juegos de azar, incluso el amor. Todo esto a Siddhartha le parece algo tonto, banal, algo que a él nunca le ha preocupado, y al ver que estos hombres niños, como él los llamaba, lo hacían, los veía inferiores, y a pesar de que él entró en su mundo y empezó a hacer estas cosas, él siempre se mantenía viéndolos así. Pero incluso él empieza a ser tentado por este mundo, empieza a acostumbrarse, a habituarse, y empieza a comportarse como todo eso que él burlaba, que él rechazaba. Y entonces decide irse, decide desconectarse de eso y dejar personajes que ya había conocido, especialmente uno que es bien importante. Y cuando está al borde del suicidio, al no encontrar nada, al verse ya viejo, al verse ya en una edad madura, sin haber logrado eso, piensa que ha perdido todo el tiempo y decide quitarse la vida y lo intenta, pero en ese momento simplemente reflexiona en el río y se queda dormido en un árbol. Es ahí donde se encuentra con su amigo de la infancia, Govinda, y tienen una conversación, pero una conversación breve. Govinda continúa su Mi camino. gente, aquí estoy yo de nuevo, en otra dimensión del video, para aclarar una cosita que no tomé en cuenta haciendo el video. Siddhartha y Govinda sí tienen una conversación importante donde Govinda se asombra de verlo con ropas, venía de la ciudad y al verlo con ropas de gente rica se asombra y ahí él le explica más o menos lo que ha sido su vida. También tenemos que señalar que Govinda lo encuentra y primero no lo reconoce y que veló su sueño por un montón de horas. Se detuvo, él estaba en camino a peregrinación con su grupo de seguidores de Buda y entonces él se detiene a cuidar el sueño de este forastero, de este personaje que él se encontró, porque tenía miedo que algún animal lo atacara. Y cuando este se despierta, ahí entonces tienen la conversación, se asombra de que sea Siddhartha, no lo reconoce al principio. Y después pues se despiden y él prosigue su camino. Pero sí, hubo una conversación un poco más interesante de lo que se dijo en el video. Lo que pasa es que estaba haciendo el video y a veces hay puntos, detalles que uno se le olvida. Buenas De noches. peregrinación con un grupo de, digamos, de seguidores de Buda. Y entonces Siddhartha se encuentra con el barquero que lo había llevado al otro lado del río, a la ciudad. Y este al final lo reconoce también y llegan a ser una amistad grande, y Siddhartha termina quedándose en su casa, en su cabaña, y se queda viviendo con él muchos años y aprende de este personaje mucho más incluso que todos sus maestros, un personaje totalmente a los ojos de cualquiera insignificante, un barquero que mueve personas del punto A al punto B, pero que le enseña que el río tiene muchas cosas que decirle. Este hombre vive hablando con el río, comunicándose con el río, preguntándole cosas al río. Y Siddhartha aprende a hacer lo mismo y empieza a vivir otra etapa espiritual en su vida, ya ahora más profunda. Pero sucederá algo que moverá los cimientos de su vida, lo pondrá a prueba y le definirá la importancia real que tiene en el mundo el ser humano, y todo lo que hacemos. Le enseñará lo importante de los actos y de que lo que nosotros vivimos al final es más importante que las palabras. Pero ya verán qué es lo que sucede y cómo Siddhartha aprende la lección más grande de su vida justamente en los últimos años de su vida,
y en un lugar que ni pensaba estar. Bueno, aquí los dejo entonces con Siddhartha de Germán Hesse, de esos clásicos que por los que puedes empezar, si quieres leer clásicos y no quieres comerte algo así, no quieres comerte algo así de grande como esto, o una bestia así de 2 tomos como este, o como este otro. Este es un buen libro para empezar. ¿Sabes? Síganme en YouTube, suscríbanse a YouTube para seguir haciendo reseñas de esta. Y síganme en Instagram, en TikTok y Facebook para ver si hacemos una comunidad bien chévere de libros. Y así, conforme el tiempo, podemos ir desarrollando mejores videos, tener mejores, digamos, una mejor recepción. Tengan buenas noches, pórtense bien.